Gracias, presidente. Es de todos conocido que México vive una terrible situación en materia de libertad de expresión debido al aumento de agresiones y asesinatos a periodistas que ha tenido lugar en las últimas 2 décadas. Apenas el 2 de noviembre, en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos recordó que el 90% de los homicidios y agresiones a periodistas siguen impunes y que el 100% de los casos de desaparición de periodistas y atentados a las instalaciones siguen sin ser siquiera investigados. En su comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos subraya que las autoridades de todos los niveles poseen algún grado de responsabilidad ante esta escalada de violencia dirigida a periodistas y defensores de derechos humanos. Recordemos que desde el año 2000 a la fecha se han registrado, según datos de esta dependencia, 140 homicidios a periodistas, que 21 comunicadores se encuentran desaparecidos desde 2005 y que desde 2006 se han registrado más de 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. A pesar de que en el 2012 se promulgó la Ley Federal para la Protección de Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, en la que se crea el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con el objetivo de que el Estado atendiera su obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos, particularmente el derecho a la libertad de expresión, las agresiones y los asesinatos a comunicadores y a defensores de los derechos humanos no solo no se han detenido, sino que han aumentado. Entre otras cosas, esto se debe a la evidente impunidad que vivimos en nuestro país y al hecho de que buena parte de las agresiones a periodistas son cometidas por funcionarios públicos, tal como lo documenta la organización Artículo 19 en su más reciente informe sobre libertad de expresión. Mientras que estas circunstancias no sean combatidas de raíz, los derechos fundamentales de los periodistas y la exigencia de la sociedad de obtener una información plural no podrán ser garantizadas plenamente. En ese sentido, es una buena noticia que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia llevada a cabo en Oaxaca el pasado 11 de octubre, se haya aprobado el protocolo homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, que entre otras cosas establece la obligación de agotar todas las líneas de investigación, implementar directrices para un enfoque de género e interculturalidad y proponer criterios claros para la atracción de los casos por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE. Ahora bien, aunque es verdad que los estados donde se registra un mayor incremento en la cifra de periodistas asesinados son Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, en la última administración, la Ciudad de México ha vivido un alarmante aumento en el número de agresiones a periodistas. Según informó en 2017 Nacieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se tuvo un registro de más de 300 acciones violentas contra periodistas en la Ciudad de México. Esa cifra es la más alta de todo el país, tal como lo corrobora la organización Artículo 19. Además, esta misma asociación señala que al menos hasta 2017 se tenían registradas 4 legislaciones restrictivas en materia de libertad de expresión y la Ciudad de México era una de las entidades con mayor presupuesto destinado a la publicidad oficial en 2017. Esto sin contar el hecho de que desde un principio el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera,
actual senador por Chiapas, se caracterizó por la criminalización y la represión de la protesta social. Es sabido que las agresiones también se encuentran diferenciadas de acuerdo a la fuente que cubren los periodistas. Así, seguridad y política son dos de las fuentes más peligrosas para ejercer la profesión. En el reciente período electoral, esto último se corroboró, pues varios periodistas sufrieron agresiones en actos políticos en Coyoacán, en los que, tal como lo documentó el periódico Reforma, grupos allegados a la delegación perredista actuaron de manera violenta contra quienes ejercían libremente su derecho de asociación. De esta forma, nos encontramos ante la constatación de que la Ciudad de México, durante años un ejemplo en la ampliación de derechos y libertades, se ha convertido en una de las entidades con la mayor cantidad de agresiones a periodistas, donde además la protesta social se ha reprimido sistemáticamente y donde funcionarios públicos de las delegaciones, hoy alcaldías, muy particularmente el sonado caso de la delegación Coyoacán, utilizan su poder para amedrentar a la ciudadanía en detrimento de la labor de las y los periodistas. En ese contexto, el papel del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, creado a partir de la Ley para la protección de esos defensores, se vuelve fundamental su trabajo, Claudia. Máxime porque la ciudad también es un lugar de refugio para periodistas amedrentados en varios estados. Entre otras funciones, la ley faculta al mecanismo para fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia para prevenir acciones que vulneren los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Desde luego, reconocemos la labor que en este breve periodo han desarrollado los responsables del mecanismo, en particular su titular, Claudia Lilia Cruz Santiago. Sin embargo, creemos que a la luz de los datos que ofrecen organismos de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, no ha sido suficiente para enfrentar los retos en materia de libertad de expresión que vive la Ciudad de México. En particular, nos parece que la prevención definida en la ley como las acciones dirigidas a minimizar los factores de riesgo para el ejercicio del periodismo no ha logrado del todo sus objetivos, ya que, como hemos señalado, en 2017 la Ciudad de México no solo fue la entidad con más agresiones a periodistas, sino también la ciudad con más agresiones en el entorno digital, con 38 de los 100 registradas. Estoy convencido de que parte esencial para la disminución de estas cifras será la participación conjunta entre el mecanismo, la legislatura y los propios periodistas, quienes deben tener una participación amplia y cuyas voces deben ser escuchadas con atención, voluntad y espíritu de autocrítica. En este contexto, me permito plantear unas dos preguntas que me parecen relevantes. ¿A cuánto ascienden los recursos ejercidos y cuáles son los resultados medibles en lo que toca a la prevención? Y dos, desde su perspectiva como conocedora de primera mano de los problemas de libertad de expresión en la ciudad, Claudia, ¿cuáles son las principales causas que explican el aumento de agresiones en la Ciudad de México y cuál es la relación con la gestión del actual gobierno de la ciudad? Tenemos información de que el mecanismo actualmente enfrenta 4 demandas por despidos injustificados. Quisiéramos saber si usted puede corroborar esta información y explicar las razones de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.